¿Cuáles son las justificaciones para ser golpeado por los padres? De hecho, no hay ninguna. Sin embargo, en una familia cuya dinámica es violenta, cualquier pretexto puede derivar en agresiones físicas o verbales. Y lo peor es que no terminan solo ahí, ya que éstas se convierten en un estilo de vida en donde la irreflexión, la poca comunicación y la carencia de vinculación positiva afectan a niños y adultos por igual. ¿Es posible dejar de ser una familia violenta? Nosotros creemos que sí, y es por ello que en Diálogos en Confianza te invitamos a escuchar las sugerencias de nuestros especialistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, pero un tema muy necesario para que nosotros en familia hagamos un cambio. El día de hoy el tema ¿es posible dejar de ser una familia violenta? Nos hemos dado cuenta aquí en el transcurso de estos programas de diálogos que muchísimas de las llamadas que ustedes nos mandan tienen que ver con familias violentas. De repente es violencia entre los padres y después también violencia entre los hijos. Y lo que a nosotros nos interesa saber es si podemos parar este círculo, si hay alguna manera en que nosotros podemos decir basta y que no se siga repitiendo la violencia en México. La verdad es muy importante para todos nosotros. Te invito a que me acompañes a ver la siguiente cápsula y regresando te presento a mis especialistas y por supuesto al público invitado. Para esto de la fiesta, ¿cómo lo vamos a hacer? Te dije que mi mamá lo va a cuidar, José Luis. Mejor Sí, pero mi a mamá ver, que tu sí, mamá. pero tu mamá lo deja mojarse mucho. Eso fue nada más un ratito, no pasó fue un nada. ratito, le dio tos. Con mi mamá es mejor porque aparte de que está mal, lo va a distraer y todo. Y con tu mamá nos va a estar llame y no nos va a dejar disfrutar la fiesta. O sea, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. No, mi mamá lo cuida mejor. Llámenos y llámenos, nos va a dejar cuidar. Que nada sé que no, por favor, ver, mejor mi mamá, por favor, no mi me mamá. gusta la influencia que hay de ese niño importa, con él. Prefiero mi mamá que tu mamá y si no te gusta me voy a llevar a mí, pero de todos modos lo siento, me voy a mi hijo. Ay, sí, me llevo a mi niño y ya, ¿no? Vámonos. O sea, como siempre. Sí, vámonos. No, pero a ver, espérate, pues a ver qué pasa. No lo sé, me llevo a mí. Adiós. Bueno, la verdad, ver esta cápsula a mí sí me parece como grave. De repente son escenas que nos parecen cotidianas y que a veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros estamos inmersos en estas luchas de poder, en estas discusiones, nuestros chiquitos están al lado y no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo en su interior y cómo están recibiendo toda esta violencia. Pero bueno, te presento a los especialistas del día de hoy de este programa, a Alfredo Walley Sánchez, psiquiatra y terapeuta familiar. Él es coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros a Paula Sánchez Lara Kleiner. ¿Lo dije bien? Kleiner. Maestra en psicoterapia Gestalt. Ella es especialista en familia del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí, Paula. Buenos días. También tenemos con nosotros a María de los Ángeles Aces. Ella es doctora en antropología social. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Qué gracias. gusto tenerte Gracias por aquí. la invitación. También está con nosotros Corina García Piña. Ella es médico pediatra, especialista, me decías, en el estudio y atención a la violencia. En el estudio y la atención a la violencia, fíjense qué importante. Y aparte también es coordinadora de la Clínica del Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría. Pues bienvenida, le doy la bienvenida también, por supuesto, a nuestro público de hoy. Y a Sandra, ¿cómo estás, Hola, Sandra? Cris, Qué muy gusto bien. estar aquí Buenos contigo. días, muy contenta. Buenos días a todos, a nuestro público, gracias por acompañarnos. Y está con nosotros la doctora Ofelia Mendoza Rojas. Ella es adscrita al Servicio de Adolescentes y coordinadora de la Clínica de Maltrato Infantil del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y nos va a acompañar aquí en redes sociales por si usted tiene alguna duda, algún comentario en lo cual le podamos apoyar. Y les recuerdo que la transmisión en vivo, completamente en vivo estamos, pero también nos puede ver por internet en cualquier lugar del mundo a través de www.canal11live/internacional
y ahí estamos para que todos nos puedan sintonizar. Claro, por supuesto. Y bueno, pues estamos ya aquí empezando este programa, aparte de que acabamos de ver esto donde este niñito a través del dibujo nos enseña lo enojado que está, nosotros también salimos a las calles y les preguntamos a las familias, a las personas, perdón, ¿las personas nacen violentas o es algo que se aprende? ¿Tú qué crees? Y bueno, respóndenos a través de las redes sociales, podemos saber tu opinión, pero vamos a ver estas personas que nos dijeron acompañar. Nacen violentas por un gen así que por lo que a mí se me enseñó fue el gen del Mao, más o menos. Ese lo provoca el padre, si no me acuerdo, y hace que se interne en el niño todo lo que va teniendo y por eso llega a ser violenta. No, se hacen violentas, definitivamente no pueden ser violentos. Van creciendo desde, bueno, ellos van viendo la violencia intrafamiliar y eso va provocando que esos niños se vayan haciendo violentos, ¿no? Se hacen por el ambiente, se hacen por el trato familiar, se hacen por la falta de cariño, por la falta de incentivos, porque pues hoy nuestros niños no tienen futuro, entonces se vuelven violentos porque están coléricos contra la vida, es lo que les sucede. Yo pienso que se hacen, porque según el entorno en el que uno viva, es como va tomando modelos y yo pienso eso, que más bien es el ambiente y lo que nos van diciendo desde la familia, en la escuela, que yo creo que el ser humano nace bueno. Bueno, mira, la violencia obviamente se aprende, son actitudes que se aprenden. El tejido social hoy día aquí en la Ciudad de México está muy descompuesto. Prueba de ello es que cualquier inconformidad, así sea de un grupo minoritario, siempre lo quieren resolver mediante la violencia, mediante actos de vandalismo, de agresión. Hemos visto incluso en el fútbol. Fíjense qué interesantes las respuestas que cada uno de ellos nos regalaron. Y bueno, al principio escuchamos a un señor decir que, bueno, sí era genético, que había un gen, inclusive dijo él, ¿no?, que él sabía que había un gen de la violencia, pero nosotros nos preguntamos, bueno, pensar así no es un poco justificarse, decir, bueno, pues ya nací así, yo ya no puedo hacer nada. Por favor, si quieren empezarnos a comentar, cualquiera de ustedes. Bueno, siempre ha sido una de las preguntas que se han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Realmente el ser humano nace o se hace. Realmente hablar de que exista un gen, que exista un neurotransmisor, una base bioquímica cerebral, en algunos casos hay algunas teorías que sí hablan de que el ser humano puede nacer con una tendencia, pero en general yo pienso que los seres humanos, y he hecho muchos autores después de Freud, han demostrado, por ejemplo, sobre todo John Bowlby, la necesidad que el ser humano nace de vincularse de una manera no violenta, afectuosa, afectiva. Entonces yo creo que más que nacer en un momento dado, sí hay la tendencia a lo mejor a volvernos, como se decía, a aprendernos. Pero hablar de un gen, de un área cerebral, de un neurotransmisor que haga una naturaleza violenta, no. Hay personalidades antisociales, pero no todas las personalidades antisociales son violentas. Claro. Estamos hablando del 2% de la población mundial, y si hablamos del 2% de la población mundial contra el número de hombres violentos, es totalmente desproporcionado. Si realmente nada más fuera el 2%, no sería un problema de salud mundial. Entonces yo creo que la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, hace que la persona aprenda a actuar o a resolver los conflictos, como decía una de las personas, de forma violenta. ¿Ustedes? Justamente yo creo que tendríamos que pensar en cómo aprendemos a resolver estos conflictos, cómo aprendemos a controlar también nuestros propios enojos, que es algo que no nos enseñan a hacerlo, ¿no? Y quien nos enseña es la familia, y si observamos que la familia así resuelve sus conflictos, las parejas, pues como niños aprendemos a resolverlos así. Y es un cambio de paradigma, una mirada diferente, porque antes la violencia estaba naturalizada y era normal, decían, pues la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ahora desde el movimiento feminista, la perspectiva de género, la igualdad de los derechos de los niños, se ha dicho que debemos de educar de manera distinta y que debemos de aprender a resolver conflictos de manera no violenta, y eso nos ubica en que podemos hacerlo, que es una construcción social y no necesariamente es una cuestión que nosotros no podamos evitar, ¿no? Oye, hablando de que es una construcción social, bueno, sí está como muy marcado en de los roles de género, claro, ¿no? De repente sí parecería que a los hombres se les permite de alguna manera, o sea, socialmente esto de que creemos que nacemos, es como más común pensar, es que los hombres
nacen o los hombres son más violentos por naturaleza. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, retomando un poquito esto de la genética, creo que si lo vemos desde ese aspecto, pues tendríamos muy pocas posibilidades de enriquecernos, de poder aprender otras formas de relacionarnos y de vincularnos desde muy pequeños, incluso desde inútero. Pero en relación a lo que comentas, creo que todavía hay mucho en las familias estos estereotipos de género, donde la mujer tiene que ser pasiva, la mujer tiene que desarrollar determinados roles y los hombres se permite desarrollar algunos otros roles, como tú dices, a lo mejor violentos, más activos, a lo mejor que son quienes ponen las reglas. Y creo que en la familia se tiene que acordar entre papá y mamá las reglas que se tienen que llevar en la familia y una estructura familiar, y que los niños vayan aprendiendo que hay límites en la familia y hay reglas de una manera afectuosa, de una manera cariñosa, y así ellos poco a poco van aprendiendo modelos de relacionarse más afectivos. Claro, por supuesto, Paula, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Tal vez, bueno, la pregunta más bien es, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos formando familias violentas? O sea, ¿qué elementos son los que se conjugan dentro de la familia que resultan en un adulto más grande, o sea, o pasando el tiempo, un adulto violento, una pareja violenta? ¿Qué pasa en la familia? A mí me parece que empieza a ser el camino fácil para vincularnos, ¿no? A través de, como lo van compartiendo mis compañeros, a través de, por ejemplo, el golpe o el grito, ¿no? A través de un acto de desesperación, de frustración, que sale pronto, que sale a veces, como lo decíamos, de manera impulsiva, ¿no? No siempre de una manera como agresiva o de enojo hacia la construcción del conflicto, y que creo que tiene que ver con estos factores de rapidez, de desvinculación amorosa. Yo tiendo mucho a creer que esto viene en no permitirnos vincularnos de una manera amorosa. Y que dentro de la manera amorosa, también implica una forma conflictiva y también una forma a través del enojo, porque sí necesitamos tener una cierta energía de la agresión para ir a tomar lo que necesitamos, pero eso para construirnos y construirnos juntos en familia. Y creo que como familia hoy en día tenemos pocos modelos y pocos aprendizajes para poder vincularnos de una manera amorosa, y entonces vamos imitando estos caminos de la violencia. Ahora, una cosa es esto de ser agresivo y tener una cierta agresión por la vida, ¿no? Y otra cosa es la violencia. ¿Nos pueden explicar la diferencia? Sí, bueno, sí, generalmente siempre es importante hacer esta diferencia porque hablamos de violencia como un acto de poder, como una decisión donde yo tengo una postura aparentemente superior, o yo creo que estoy en una postura superior por el hecho de ser hombre, en el caso de la construcción del género masculino, y por lo tanto me siento con el derecho de someter a los que considero inferiores, en este caso a la mujer y a los niños. Claro. Y también a otros hombres, porque también el hombre es víctima del propio hombre. Realmente se habla siempre de la violencia hacia la mujer y hacia los hijos, pero se olvida que los hombres somos víctimas de los hombres, y tal vez así es que hay una gran cantidad de muertos, de homicidios, de causas violentas, de muerte. Entonces no es nada más, no es excluyente el ser hombre, ¿no? También se es víctima. Dentro de la circularidad del pensamiento sistémico siempre se ocupa el papel de víctima, pero también el de victimario. Por eso es muy difícil hablar dónde comienza y dónde termina. Pero bueno, en el caso de la violencia hay una actitud, hay una decisión. Yo me siento más poderoso, yo soy hombre, por lo tanto someto al más débil, según mi apreciación. En el caso de la agresividad tiene un sustrato, desde el punto de vista cerebral, que nos hace, es un mecanismo que nos permite sobrevivir, que nos permite cuidar el territorio, la especie, las conductas de depredación. Eso es algo biológico con lo que nacemos. Y eso no es violencia, es simplemente una agresión, es una forma de adaptarse y sobrevivir. Y hay otro concepto que es importante mencionar, que es la impulsividad. La impulsividad es la disminución del tiempo de respuesta que tenemos los seres humanos ante un estímulo. Generalmente una persona que tiene sus funciones mentales y emocionales estables, maduras, tiene un tiempo donde se le presenta un estímulo y donde da una respuesta. La gente impulsiva, por lo regular, respondemos antes de captar el estímulo de una manera adecuada. Muchas veces lo hacemos distorsionada. Estos serían, digamos, aspectos que hay que tomar en cuenta, porque en el caso de niños,
que tienen algún problema como el déficit de atención, además de la inatención, son impulsivos. Gente que tiene alguna alteración, sobre todo el lóbulo frontal, es impulsiva, no es agresiva, ni es violenta, pero puede ser más impulsiva. Claro, Entonces, y a veces puede estar como mal entendido, ¿no? Generalmente uno dice, bueno, es que el niño es violento, el papá es violento, pero hay que entender de factores que son predisponentes, como pudieran ser estos, y también factores que en un momento dado detonan la violencia, ¿no? Como en este caso puede ser la construcción de género, la normalización social, sustancias como el alcohol, como la droga, como el medio ambiente, como la sociedad, que son factores que van a contribuir a que se desencadene y a que se perpetúe. Porque al menos si tú me preguntas dónde comienza la historia de una familia violenta, comienza muchas generaciones atrás. Claro. Sí, que de hecho es lo que estábamos diciendo y por eso nos gustaría ver cómo podemos romper. Corina, tú querías comentar algo, nada más le voy a dar la palabra a Sandra y regresando con mucho gusto. Es que Ofelia nos quería agregar de estos factores de los que están mencionando algunos también. Sí, de actualmente cómo se ha ido modificando la familia, ¿no? Lo que se ha tenido de modelo de familia antigua en el que papá era quien salía a trabajar y era quien llevaba todos los recursos hacia la casa y mamá era quien se quedaba en casa atendiendo a los hijos en ese rol de género que se tenía anteriormente. La actualidad, pues las situaciones económicas todo lo hace diferente, de tal manera que ahora papá y mamá tienen que salir y tienen que quedarse solos estos hijos, muchas veces a cargo de otros familiares o solitos o a cargo de algún vecino. Tenemos que hacer una pausa, perdónanos tantito y ahorita regresamos. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. En general sí, porque creo que nos hace falta más educación, más cultura y porque muchas veces pensamos que la violencia nada más es física. En ocasiones quizás en la familia no sea tan física, pero hay otro tipo de violencia que de todas maneras es violencia. Sí, yo pienso que sí, aún en México se da esa situación. ¿Por qué? Porque todavía los padres regañan a sus hijos, tratando de así ejercer respeto en ellos. Yo creo que pues sí se ha dado la situación de que todavía llegan a pegarles. Sí, porque así que nuestros hijos aprenden de los padres, porque ya lo traemos desde los abuelos y eso es que hace que México sea violento. Bueno, tanto así como que las familias sean violentas, no. No lo considero. Sí hay mucha violencia, porque pues esto viene desde los programas televisivos que vemos, llenos de violencia. Las mismas caricaturas son muy violentas y pues es algo que se aprende, ¿no? Desde la niñez. Sí, pues porque creen que deben de golpear a los hijos o maltratarlos para educarlos, pero yo creo que lo que deben hacer es darles amor, comprensión y hablar mucho con los hijos. Bueno, pues ya estamos de regreso y como ustedes ya saben, estamos hablando de cómo prevenir que una familia sea violenta, cómo parar la violencia. Y bueno, te quiero recordar que para nosotros tu voz es fundamental. Sabemos que es un tema un poco difícil, pero platícanos tú cómo lo vives. ¿Vives en una familia violenta o vivías en una familia violenta y cómo has frenado la violencia tú? Platícanos un poquito. Y bueno, pues tenemos un testimonio anónimo de aquí del público. Le doy muchísimas gracias por venir y bueno, hacer el esfuerzo de estar aquí y por supuesto de contarnos su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, Cuéntame, ¿cómo fue tu historia de violencia? Bueno, mi historia de violencia, bueno, viene con mi madre. Ella no era una madre golpeadora, pero era una madre que me ignoraba. No, cuando yo quería tener diálogo con ella para platicar con ella, no me pelaba, más bien no me hablaba, me ignoraba, le hablaba y pues ella hacía sus cosas. Y cuando se enojaba, ella me dejaba de hablar y no me hablaba. Entonces esa parte pues a mí me dolía mucho. Claro. Que dejar de hablar pues duele. Y entonces cuando yo después me engancho con una persona también violenta, y mi pareja, con ella yo sufro golpes físicos, verbales, pero esa
esa violencia que yo viví con mi madre, yo la aplico con mi hijo el mayor. Okay. Entonces, ¿cuántos hijos tienes tú? Tres hijos. 3 hijos. Pero al que más ahora sí como se dice, le cargué la pila fue al grande. Que o sea, con él tú mantenías silencio también. Ajá, sí, yo lo rechazaba, nunca hubo abrazos, nunca hubo una palabra de decir te quiero, hijo, de decir te amo, nunca se lo dije. Yo me doy cuenta hasta que yo llego a terapia, llegué a una asociación, ¿puedo decir su nombre? Abraza la Vida. Yo ahí voy descubriendo que pues lo que yo viví no era normal. Claro. Porque yo así más bien así me lo enseñaron y así lo aprendí. Es que aparte, fíjate que hay algo importante, si me permites ahorita, para que los especialistas nos lo expliquen un poquito más, pero casi siempre nosotros creemos que guardar silencio no es violencia. Eso es lo que nosotros pensamos. Y la verdad es que, bueno, ahora sabemos que sí es violencia. ¿Quién de ustedes nos quiere hacer, por favor? Sí, en las formas de violencia, no solo como usted lo dice, hay formas activas, como el golpe, perdón, lo que vemos en el hospital, fracturas. También hay una violencia que pues no se ve aparentemente, como es esta, ¿no? La omisión, la negligencia emocional, no te veo, no te escucho, no te abrazo, y eso también tiene una repercusión importante. Entonces, yo creo que es muy importante aprender a visibilizar esto que usted comenta, que también es violencia, y que hay otras formas también de aprender a vincularnos. Cuando estamos viviendo un ciclo de violencia, pensamos que es la única forma, ¿no?, que existe. Es que aparte, ¿cómo podemos conocer otra? O sea, por ejemplo, si cuando su mamá se enojaba, a ella guardaba silencio con ella, pues ella, ¿cómo va a saber hacerlo diferente? Claro, ¿no? Y los niños van aprendiendo esa forma de vincularse. Como se vincularon con los padres, van aprendiendo también a vincularse de esa manera, como comenta la persona que dio su testimonio. Entonces, ella misma lo dice, hay otras formas de vincularnos, se puede aprender otra forma de vincularse, y pues eso es a través de otras personas, a través de instituciones donde podemos aprender otras formas. Claro, es que eso es bien importante saberlo, porque si tú aprendiste de una manera, puedes aprender de otra. Cuéntanos, y entonces, ¿qué pasa? ¿Tú te das cuenta que eres violenta, sobre todo con tu hijo mayor, que ejerces una violencia, aunque sea un poco más visible, digamos, que la que ejercen contigo? ¿Y hoy cómo estás? Pues hoy pues yo lo estoy trabajando, estoy en terapia, y pues de esa forma voy creciendo y voy descubriendo que así no debe de ser. ¿Usted cree que sí se puede cambiar, que una familia puede dejar de ser violenta? Ah, claro que sí, porque yo ahorita que ya estoy en terapia, yo puedo abrazar a mis hijos, les puedo decir que los quiero, que los amo, les puedo demostrar que lo que yo siento por ellos, pero si yo no hubiera llegado así a terapia, nunca lo hubiera aprendido, nunca hubiera ser difícil salido. Romper este círculo. Sí, claro. Es muy difícil. ¿Tú te diste cuenta, por ejemplo, cuando ellos estaban pequeñitos, pudiste ver cómo ellos iban repitiendo los mismos patrones que tú les enseñabas de violencia? Sí, claro que sí, porque mi hijo el mayor, por ejemplo, él, cuando yo llegaba a abrazarlo, ya después, pues él me rechazaba. Y inclusive yo a veces hasta le llegaba a dar un beso, pero se lo tenía que dar así de repente, porque me va a agredir, me va a decir, pues, ¿qué te pasa? ¿Y ahora qué te picó? ¿Qué? Claro. No, porque él reaccionaba así. Claro. Él tampoco soportaba que yo lo abrazara, un roce así de cariño, ¿no? ¿Hoy ya dejan que los beses? Sí, ahora sí ya, ahora sí ya. Bueno, con mis otros 2 hijos eso no lo viví, más con el grande. Con Ese nosotros es un punto importante, yo creo, de lo que menciona aquí en el público, porque el hecho de estar viviendo en ese tipo de violencia, las diferentes formas de violencia, no nada más es lo físico, lo sexual, sino también ese punto psicológico
que con el silencio pueden dañar a la persona, ¿no? Y entonces es la manera como lo van aprendiendo y lo van repitiendo ese mismo patrón con sus familias, con sus hijos o con lo que llegan a formar de familia. Tan es así que el hijo también lo iba repitiendo, pero Pues el punto es crucial yo creo es el que esta persona pueda reconocer que está teniendo problemas, que existe una problemática y que busque la ayuda. Buscar ayuda y pasar a un cambio radical. Aquí nos están diciendo varios comentarios en el Face, nos dicen, si se quiere se puede cambiar, pero hay que superar rencores, ya que el odio impera entre muchos familiares. Aquí pregunta un anónimo, ¿cómo romper el ciclo de la violencia si desde pequeños lo aprendemos? Que es lo que estamos comentando ahorita. Otra persona, Ubilia, porque no he leído sus nombres, gracias, Gaby Vázquez, Elisa Armenta. Ubilia nos dice, sí se puede romper, depende de cada uno, de lo que quiera en su vida. Yo he conocido gente que creció en violencia, pero al crecer optaron por otra vida distinta y ya de adulto deciden un entorno diferente en el que quieren vivir. Hay otra persona, Vero Vázquez, que nos dice, por desgracia se repiten los patrones de conductas o a veces los padres no ponen mucho de su parte. Eduardo Vázquez dice, las violencias en primera instancia son por la cultura del patriarcado y ahí se aprende la violencia con el sometimiento. En fin, hay varias opiniones, pero coinciden. Hay varios comentarios diferentes. Ahorita mientras Sandra encuentra una llamada que nos va a decir, a mí me gustaría que ustedes nos pudieran decir, allá hablamos del silencio, pero nos pueden nombrar algunas otras acciones que nosotros cometemos con nuestros hijos y nuestro entorno, que también es violencia y que tal vez no nos damos cuenta. Sí. Mira, yo creo que podríamos hablar de ámbitos de violencia y de modalidades de violencia. Ámbitos, estamos hablando de familia, pero familia no necesariamente tiene que vivir en el mismo domicilio, ¿no? Porque entendemos familia y seguimos creyendo papá, mamá, hijitos en la misma casa. Sí. La familia puede estar en diferentes unidades domésticas y aún así se puede ejercer la violencia. Las modalidades son violencia física, es todo aquello que signifique un golpe con la mano, con algún objeto, un puntapié, eso es lo que entendemos por violencia física. Un jalón de pelo. Un jalón de cabello, un pellizco, aunque no deje marca, sí, porque claro. A veces dicen, bueno, es que no te dejé un moretón, entonces no te hice violencia. Un empujón, cualquier contacto físico marca. Que en el otro le cause. Oye, jalón de orejas, es que me gustaría ser puntual porque jalón de orejas, repente creemos un pellizco, que no, ¿no? Jalón de cabello, un coscorrón, un aventón, un codazo, todo contacto físico que lleve la intención de molestar, lastimar al otro es violencia física. Con el enojo. ¿No? Violencia emocional es todo esto, el no te miro, el toso bajo, el no te doy importancia, porque puede ser la violencia emocional, el no te hablo, el me quedo callada y no te pelo, pero puede ser también que cada que hablas digo, ay, no, es un tonto, es un estúpido, lo minimizo, todas sus aportaciones a la familia no las tomo en cuenta. Oye, esa es violencia emocional. También puede ser no verbal, pero también puedo hacer caras, ¿no? Así es, o cada que hagas otra vez no va a salir. Y puede ser, en la violencia familiar todos perdemos, tanto el que la genera como el que las viven. Y creo, bueno, vamos a seguir con las modalidades. Sí. Violencia sexual, todo contacto físico que implique una connotación sexual es violencia sexual. Puede ser hasta un beso en la mejilla. Si un adulto besa a un niño y el niño se siente incómodo con ese adulto, estamos hablando de un tipo de violencia sexual. Y obviamente va desde eso, tocamientos en los genitales, sí. Tocamientos en los senos de las niñas o de los niños. Porque, ¿sabes? Eso también una relación sexual impuesta. Es importante ponerlo, porque casi siempre cuando pensamos en violencia sexual, las personas creen en el coito, ¿no? Así en la es. penetración y nada más, pero todo lo demás también, ¿no? También es violencia. O sea, una caricia en una zona que no... Incluso si la niña o el niño se está bañando y un adulto o otro niño entra al baño y él le incomoda, eso es violencia sexual, porque está afectando mi desarrollo psicosexual. Claro. Esa es otra modalidad, ¿no? Bueno, hay otras violencias como puede ser la violencia económica, la violencia patrimonial. Violencia económica es el esposo, si tú no haces algo que yo no quiero, no te doy el gasto, ¿no? Que yo no quiero, que yo quiero. A veces se intercambia. Ahí hay dos violencias tal vez, ¿no? Puede ser la violencia emocional o sexual, si tú tienes relaciones sexuales conmigo, sí te doy gasto y si no, no, ¿no? Claro. Y la económica, ¿no? Entonces, como vemos, la violencia tiene muchas modalidades, muchos tentáculos y a veces la violencia más fina, como ya se está poniendo en cuestionamiento que la violencia no es normal, no es natural, no es buena para el individuo, a veces los sujetos desarrollamos violencias más sutiles pero igualmente dañinas. Sí. Y otro elemento importante creo es que la violencia viene en cascada. Hemos hablado de los hombres agresores,
pero también habemos mujeres agresoras y la violencia viene en cascada. ¿Qué quiere decir? Que quien tiene más poder al interior de la familia, que normalmente es el hombre, padre, proveedor, aunque la mujer trabaje, él le ejerce violencia a la mujer y la mujer a veces escapa o derrama esa violencia hacia los más pequeños, que pueden ser los hijos, hacia los discapacitados o a los adultos mayores, ¿no? Y ahora bueno, puede seguir también, la línea puede ser a partir de una mujer. O a partir de una mujer. Y ahora también estamos teniendo hijos agresores, Así es, sí. ¿no? Y también desde esta forma. La buena noticia es que es una forma en que ese grupo familiar elige consciente o no conscientemente interrelacionarse y que generalmente va hacia la intrarrelación. Entonces, la buena noticia es que eso, al ser una pauta, un patrón, una forma, es totalmente modificable. Claro, eso es bien importante. Más adelante vamos a ver cómo lo podemos modificar. Están hablando de las familias, de que no es nada más mamá, papá. Sabemos que ahora hay muchos tipos de familias y precisamente Lourdes Cervantes nos dice, me gustaría escuchar los diferentes tipos de familia y las diferentes violencias que se ejercen en estas familias y qué tips nos pueden dar para el reconocimiento de estas emociones y de los sentimientos en la familia. ¿Qué podrían hacer los papás o las personas que nos ven si están en este círculo de violencia que pareciera ser normal? ¿Cómo pueden reconocer que esto no es lo que debe de prevalecer? Sí, hacer con respecto es, como bien decía la doctora Aces, no es el hecho de vivir bajo un mismo techo, es la interacción violenta, ¿no? Desde el punto de vista intrafamiliar, los que nos dedicamos a familia es lo que vemos, o sea, no es tanto el que vivas o no, como decía ella, bajo el mismo techo, sino la interacción, el cómo interaccionas, qué tipos de mecanismos de interrelacionarse y si se usa la violencia como una forma de interacción. Hay también otro de los grandes problemas, como se preguntaban, o sea, cómo reconocer un fenómeno que es y que se ha dado y que el que sea normal, en el sentido de la norma, de la frecuencia, no quiere decir que sea sano, porque siempre ha habido violencia, siempre va a haber violencia. El problema es cuando ya la violencia excede y se vuelve una epidemia, porque además tiene una serie de características muy interesantes, como muchas de las problemáticas psiquiátricas son circulares. Leonor Walker habla del ciclo de la violencia, pero si ustedes ven el ciclo de la violencia que se caracteriza por una calma tensa, luego la fase de estallido, que puede tener un origen real o imaginario según el agresor, y luego viene la fase de luna de miel, o de reconciliación, que es cuando la gente busca o buscamos terapia, cuando tratamos de evitar la consecuencia. Y esto sucede también en el caso del alcoholismo. Es la aparente sobriedad, la embriaguez y la cruda. Entonces, estamos hablando... En ese periodo en el que ellos sí acceden a ir a terapia, tal vez es la ventana, ¿no? Sí, aquí hay que aprovechar y generalmente pero también es la desventaja. Porque la gente no va con el convencimiento de modificar la conducta violenta, sino de evitar la consecuencia de la conducta violenta. Entonces hay que hacer la diferencia. Muchos agresores vamos a la terapia cuando no queremos que nos deje la esposa, cuando no queremos que nos demanden, pero no vamos con la idea de que somos hombres violentos, que ejercemos violencia, sobre todo, como se decía, la violencia más frecuente. Oye, qué importante eso que dices, es la violencia psicológica, ¿no? Es la descomunicación y la descalificación. Y es que aparte, muchas de las veces es, bueno, pues si así es en mi casa, no estoy siendo violento, que esta mujer no me va a dejar. Oigan, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Yo considero que las familias de México son violentas. ¿Por qué? Porque también la falta de dinero hace que las personas se violenten. Y más ahora que está más difícil la situación, ¿no? O también porque venimos de padres violentos, la mayoría venimos de padres violentos y hay mucho machismo. Yo considero que si yo fui una mamá violenta, porque yo les gritaba a mis hijos, pues que eres tonto, tienes síndrome de Down, o estás mal. La violencia que yo ejercía con mis hijos era verbal, porque así como a mí me dijeran que era tonta y distraída, así yo les decía a ellos. Mis hijos también me respondían la agresión. El más pequeño me gritaba, no, la tonta eres tú, o no voy a hacer esto, no te voy a ayudar. La más grande agarraba y se salía de casa porque yo agarraba y le empezaba a gritar cosas horribles. Y todo eso era por pesitos, porque teníamos una situación también precaria, igual que la de mis padres. Entonces por pesitos, ay, te faltó esto. O sea, para mí eran importantes los 2 pesos que le faltaban, que me los regresara. Entonces yo por eso hacía una bomba de tiempo.
y la mandaba a que regrese, y agarraba y aventaba la puerta y ya no regresaba. Cuando yo toqué fondo fue cuando una vez supe que mi hijo estaba haciendo cosas malas, me enteré por toda la gente, yo no sabía cómo resolverlo. Entonces llegué a la casa y empecé a tirar todas las cosas, empecé a aventar cosas y a empezarle a gritar a todos mis hijos que eran, desde el más chico hasta la más grande que eran. Entonces salí de la casa, salí temblando, mis manos temblando, mi cuerpo temblando, con furia de seguir haciendo algo malo. Cuando me detuve dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dejé mal a mis hijos? ¿A dónde voy a ir así como estoy? Entonces empecé a pedir ayuda. Busqué una terapeuta, que fui desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Me dio una terapia pues emocional, padrísima, me la pasé llorando todo el tiempo de todo lo que yo había sufrido de chiquita. Entonces entendí que el amor venía desde adentro, ahí entendí que yo no me amaba, que había permitido que todos me lastimaran. ¿Por qué? Porque yo no me hacía responsable de mí y yo no me amaba, yo no me quería tal como era yo, porque yo me sentía que era un monstruo, que era la persona más horrible y que por eso tenían razón en lastimarme. Y ahora entiendo que no, que el amor está adentro, que ya saqué toda la basura que tenía dentro y que entonces yo no era toda esa persona, yo soy maravillosa, eso es lo que entendí. Muchísimas gracias por regalarnos este testimonio y me llama mucho la atención esto que se repite tanto y tan fuerte y de manera tan violenta con los hijos, ¿no? Ella sí dice, bueno, yo violenté a mis hijos después de haber sido también ella violentada, ¿no? Y entonces, bueno, comentábamos un poco cómo es que volvemos la violencia normal, cómo normalizamos la violencia. Y de repente también hay unas formas de violencia silenciosas que nosotros creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de ellas, ¿no? Fíjate, como familia, ¿no? Desde esta mirada gestalt grupal tenemos la mirada hacia toda la familia, hacia las interrelaciones y hacia el individuo, ¿no? Y entonces tendemos a creer que esa es la regla implícita. Así es como nos relacionamos como grupo, como pareja, como madre-hijo, como hijo-padre o incluso entre los hijos. Y entonces, desde ahí empezamos este círculo del cual nos cuesta muchísimo trabajo salir, ¿no? Y se cree que ese es el único recurso. Oigan, dentro de este círculo del que tú nos estás hablando, hay algunas dinámicas que a nosotros nos gustaría que ustedes nos explicaran. Por ejemplo, cuando los hijos necesitan o se ven forzados a tomar partido, que es parte de lo que sucede, ¿no? Son dos padres violentándose y ellos están en medio de esta situación. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Si alguien nos quiere decir. Bueno, lo que pasa es que sí, indudablemente muchas veces la violencia entre pareja, porque digo, dentro de la familia la que más frecuente se da pues, es la de pareja, muchas veces es frenada, no por los terapeutas, sino por los hijos o por otros familiares que después de muchos años de sufrir y ser víctimas se vuelven agresores muchas veces. Sobre todo muchos chicos hemos tenido pacientes que además de que son violentos son consumidores, entonces son generadores de mucha violencia y ya llega un momento donde la gota que derrama el vaso. Entonces desafortunadamente muchas veces el hijo o la hija que trata de ser un mediador, que lo ponemos, porque independientemente de que, es decir, lo metemos en este triángulo, triangulamos, hacemos un triángulo, todos los conflictos siempre entre los seres humanos son triangulares. Entonces siempre que metemos al hijo o a la hija dentro de nuestros problemas, que nos quejamos en un momento dado, mira lo que me hizo tu papá, mira lo que me hizo tu mamá, la loca de tu mamá, generalmente el hombre descalificamos siempre lo que la mujer en un momento dado hace, o cuando quiere poner límites o reglas, ¿no? Generalmente las descalificamos y la mujer sataniza toda la conducta del hombre. Mira el borracho de tu papá, mira el grosero. Es decir, siempre se polariza hasta que uno de los hijos pues tiene que tomar partido. Y yo estoy totalmente convencido que lo hace de una forma con uno y de otra forma con otro. Es decir, quizás con el padre pues, se tiene que agarrar a golpes, ¿no? Porque no tiene la habilidad verbal de pelearse como las mujeres verbalmente. Pero muchas veces es violento con la madre de otra manera, siendo chantajista, siendo codependiente, siendo un hijo tirano, como ahora se les llama. Entonces, hay muchas máscaras y muchos rostros donde yo fui víctima de la violencia de mis padres, pero ahora me he vuelto el victimario de ellos. Entonces, eso es importante puntualizarlo, o sea, ellos
no eligen ponerse ahí. No. Nosotros como adultos los ponemos en esa Exactamente. posición. Si Porque tú- a veces nos enojamos, perdón, pero no decimos, claro, es que tú me estás traicionando junto con tu papá, ¿no? Me estás traicionando porque te pones en contra mía. No, yo lo puse en esa postura y su papá lo puso en esa postura. Mira, si tú ves la familia como un sistema, las piezas se van acomodando dependiendo cómo van interactuando. Claro. Entonces, muchas veces no es que tú te quieras colocar, sino que el juego relacional, en vez de ser un juego amoroso, nutricio, te coloca en un juego perverso, donde de una u otra manera tienes que tener una alianza para sentir que proteges a, o para sentir que quieres a, cuando en realidad ni te quiere ni quieres, sino simplemente es una situación de interacción violenta, donde te colocas o te colocan y no te das cuenta. Pero eso es muy difícil, a veces se tardan entre 10 o 15 años en detectar que están dentro de una familia o de una relación de violencia. Ay, Como en el caso de las adicciones. Una familia de adictos tarda por lo menos 10 años en aceptar y en buscar ayuda. Entonces, estamos hablando de personas que comenzaron a sufrir violencia desde su infancia y comienzan a buscar ayuda en la adultez, como nos decían los testimonios. Claro. Y ahí- Oigan, hablando de pareja, tenemos una llamada importantísima. Sí, ¿no, ahorita Sandra? les leo esa de pareja, pero nos preguntan cómo salir de ahí. Por ejemplo, Juan Francisco nos dice, en mi experiencia, yo me hice violento por el núcleo familiar y posteriormente por la sociedad. El problema es que la gente quiere resolver con sus propios medios y no quieren recibir ayuda. La violencia no se cura con violencia, sino con amor. También nos están preguntando mucho cómo ayudar a otros. Si yo veo que la familia de enfrente, la de mi sobrino, la de mi vecino es violenta, ¿cómo la ayudo? También nos dice Montserrat, en mi familia son muy violentos, ¿me podrían dar algunas alternativas para sobrellevar estas situaciones en casa? Y nos dice, vengo de una familia donde fui abandonada emocionalmente por mi madre, en este caso hubo abuso sexual, dice, fui violado desde los 8 años y hasta los 11 por un familiar un poco mayor que yo, donde se ejercía la violencia en mi casa, no solo física, sino verbal. Entonces, bueno, la gente está contando sus propios casos, pero nos están preguntando mucho, bueno, pero ¿cómo puedo yo en mi familia salirme de esta situación y la gente que no está siendo violentada en su familia, cómo ayudar al de enfrente, cómo ayudar a otros a quienes yo quiero? Yo creo que en primer término tendríamos que asumir esa responsabilidad de saber que estamos siendo violentados o que estamos violentando a alguien más y desde ahí poder salir y buscar algo. Porque yo creo que también muchas veces el vivir en estos ciclos es una situación a veces cómoda, porque sí, y lo digo entre comillas, porque muchas veces pues el salir y responsabilizarme de que yo estoy ejerciendo violencia o de que estoy viviendo violencia, pues es buscar. Y yo creo que en primer término tendríamos que responsabilizarnos los adultos, tanto mamá como papá, de que estoy ejerciendo o me están violentando. Y desde ahí, entonces, empezar a buscar. Porque yo creo que va a ser muy difícil contestar. Tendríamos que hacer un análisis de manera individual y poder enfocar esto de cada una de las llamadas. Pero yo creo que en primer término y el primer paso es aceptar que estoy ejerciendo violencia o que estoy siendo violentada y buscar ayuda. Claro. Podríamos dejar incluso teléfonos, podríamos dejar direcciones. Por supuesto, Sí, todos aquí los estamos, teléfonos van a ahorita estar vamos a poner. y los vamos a poner en las redes sociales, además de que siempre las personas que nos llaman, nosotros les pasamos los datos de ustedes. Por Yo favor. quisiera establecer una diferencia. Coincido con la compañera, sí, el primer paso es que ellos están reconociendo y esa es la ventana de oportunidad para buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas y organizaciones de la sociedad civil que atienden estas problemáticas. Pero sí en el caso donde alguien esté en conocimiento de que niños y niñas están siendo víctimas de violencia, estas situaciones se persiguen de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que no se requiere que quien está viviendo esta situación vaya y denuncie, sino que un tercero puede denunciar. Entonces, la Procuraduría del Distrito Federal y otras instancias reciben denuncias anónimas, el DIF mismo, para poder hacer una visita domiciliaria y ver cómo está ese niño o esa niña. Eso qué importante que nos lo digas. Eso es fundamental, porque no es lo mismo, un adulto tiene la capacidad de decidir, un niño no. Y sí es muy importante que quien es responsable de ejercer violencia es quien la ejerce y es quien tiene que pararla. A veces responsabilizamos a quien vive la violencia, es que ¿por qué no te defendiste? Es que ¿por qué no le dijiste que no? Yo no estoy en una posición de defenderme, quien no lo debe hacer es el otro. Evidentemente en este juego relacional las mujeres
tenemos la responsabilidad también de no permitirlo. Claro. ¿Y cómo podemos no permitirlo? Trabajando con nuestro empoderamiento. Es una palabra que es muy sonada y a veces es mal entendida. ¿El empoderamiento qué es? Que yo me sepa sujeta de derechos, que yo me sepa que soy una persona valiosa, que yo sepa que mi autoestima, si no está bien, porque permito que el otro me lastime, debo de estabilizarla y no lo voy a poder hacer sola. Tengo que ir a un grupo de ayuda, tengo que escuchar a otras mujeres que han vivido lo que yo he vivido y que me ayuden a relacionarme de manera diferente. Claro, porque y voy aparte, a tener capacidad de decirle al otro, ya no lo voy a aceptar. Aparte desde lo que nos decías ahorita, por ejemplo, desde el vocabulario, la forma de hablar, ¿no? Porque de repente sí escuchamos a las mujeres y a los hombres hablar, por ejemplo, a los hombres decir, es que mira cómo me pones. Así es. ¿No? Entonces no es responsabilidad de él el que sea violento, sino de que mira tú cómo me pones, ¿no? Entonces, claro, es voltear a ver. Ahorita me hicieron recordar un caso de una persona que acudió a mi consulta justo para lo de violencia y ella me decía, es que yo sé perfecto cómo tratar a una persona violenta. Toda mi vida mi papá fue violento y mis novios han sido violentos, pero si llega alguien amable no sé qué hacer con él. Claro. A mí me impactó porque es cierto, ¿no? De repente llega alguien amable y ¿con él qué haces? Porque con el otro ya sé qué hacer, ya sé cómo pelearme, ya sé cómo gritar, ya sé cómo correr, pero con uno amable ¿qué hago? Sí, aquí hay una cosa muy interesante viéndolo desde la familia, ¿no? Los sistemas familiares de los adictos y de la gente violenta son sistemas estables. Claro. Sí, son sistemas que duran. Pero explícanos esto de los estables. estables. Es decir, estables en el sentido que no son sistemas que se rompan rápidamente, sino que se mantienen durante 15, 20, 30 años. Realmente, por eso estamos hablando de generaciones, del abuelo, del tío, y de familias violentas, intrafamiliar e interfamiliarmente, es decir, es algo que estabiliza, es decir, tiene un fin. Por ejemplo, yo ahorita me preguntaba la violencia, o sea, ¿por qué violencia? Más bien la pregunta sería, ¿para qué la violencia? No el por qué. ¿Cuál es la causa? No lo sé. ¿Cuál es el fin de mi violencia? El control del otro. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora, muchos de los hombres violentos y de las mujeres violentadas o de las mujeres violentas hacia los hijos o hacia los maridos, somos gentes codependientes, gentes que necesitamos control, que en el fondo muchos de los para qué somos violentos es para tener al otro. Hay autores como Juan Luis Linares que habla que primero tiene que haber amor para que haya odio y violencia. La violencia como una forma de control y de retener al otro, aunque sea... Claro. Eso nos confunde mucho, ¿no? Y de repente también es una frase que escuchamos mucho en México que ya no estamos de acuerdo, de bueno, es que si me pegues que le importo. Lo que pasa es que no es tanto que le importes, o sea, a mí no me importa el otro, a mí me importa el mí mismo, mi necesidad, lo que yo necesito de ti, lo que para mí sirves, lo que para mí eres útil. O sea, a mí lo que me importa es que tú te quedes, no me importa lo que tú quieras. Por las buenas o por las malas, no me importas tú, para mí eres un objeto que me da seguridad, que me da placer, que me da autoestima, que me da la seguridad de no caminar solo por la vida, porque en el fondo siempre me he sentido muy poca cosa. Entonces, por las buenas o por las malas, yo necesito un bastón llamado mujer, llamado hombre, llamado hijos, y lo tengo que mantener a una costa de la vida de la persona que está a mi lado y de la misma. Híjole, oye, tienes la llamada de la pareja. Sí, de la pareja. Un comentario también que decían aquí de que vive en una familia, o está inmersa en una familia violenta, ¿cómo puede hacer para salir de ella? ¿No? Y una forma es de que ella está reconociendo esa situación de violencia en la familia y ese es un punto a favor, de tal manera que ella sí pueda acudir a buscar ayuda y de esa manera pueda romper con esa cadena de violencia que está viviendo en la familia y una forma de poder ayudar tanto ella como a la familia, ¿no? Es que son muchos temas, ¿no? Porque es diferente hablar de la violencia en los niños, que son indefensos, que hay que puntualizar, bueno, a dónde acudes, cómo se defiende un niño, a cuando ya eres un adulto y tienes otros recursos para defenderte. Por ejemplo, Armando nos dice, en el caso de mi pareja, ella no tiene una familia donde se practique mucho la violencia, aunque sé que sus papás discutían mucho. En nuestras discusiones, ella utiliza groserías e insultos y por lo que estoy viendo, esto ya es un tipo de violencia. A veces por mi parte, sin ánimo de ofender, pero tal vez por jugar, he tendido a molestarla tocando sus órganos sexuales. Acabo de escuchar que esto también es un nivel de violencia. Quiero saber qué nos pueden recomendar, ya que somos una pareja joven. Ahí ya tienen más recursos, como es la información, lo que le puedan proporcionar los especialistas, y es distinto cuando ya eres un adulto y pues sí hay que hacerse responsable y hacerse cargo de su por supuesto, ahorita regresando de este corte, podemos retomar esa pregunta que es muy importante para que nos puedan decir los especialistas
qué es lo que pueden hacer. Y lo que es también muy interesante es, no todas, o vamos a preguntarle a nuestros especialistas, si no todos los miembros de la familia que están en una familia violenta, después se vuelven violentos. Hemos visto que hay algunos que no. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo sucede que algunos sí y otros no? Pero recuerda que tu voz es lo más importante para nosotros, así es que quédate con nosotros y cuéntanos tú cómo vives esto de la violencia. En un momentito regresamos. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Estamos el día de hoy hablando de que si se puede o no romper el círculo de la violencia en las familias. ¿Usted qué opina? Pero lo invito a que mañana no se pierda el programa porque, como siempre, temas interesantísimos aquí en Diálogos en Confianza. Hablaremos de la codependencia. Y bueno, pues nosotros bien sabemos que como seres humanos necesitamos a los demás, necesitamos relacionarnos con otros, pero ¿cómo lograr relacionarnos sanamente sin llegar a depender de alguna otra persona, ya sea de la pareja, de los padres, incluso de algunas cosas, de los amigos? En fin, ¿cómo lograr la autonomía? Bueno, de esto vamos a hablar el día de mañana, si se queda y nos ve, nos sintoniza, también el día de mañana, miércoles. Y ahora lo invito a que veamos un resumen de lo que se ha dicho hasta ahora y después la continuación de la segunda parte del testimonio que también veíamos hace unos instantes. Hay algunas teorías que sí hablan de que el ser humano puede nacer con una tendencia. Cómo aprendemos a controlar también nuestros propios enojos, que es algo que no nos enseñan a hacerlo, ¿no? Y creo que en la familia se tiene que acordar entre papá y mamá las reglas que se tienen que llevar en la familia y una estructura familiar. Y que los niños vayan aprendiendo que hay límites en la familia y hay reglas de una manera afectuosa, de una manera cariñosa. No es excluyente el ser hombre, ¿no? También se es víctima. Siempre se ocupa el papel de víctima, pero también el de victimario. Por eso es muy difícil hablar dónde comienza y dónde termina. Violencia física es todo aquello que signifique un golpe. Violencia emocional es todo esto, el no te miro, el toso bajo, el no te doy importancia. Violencia sexual, todo contacto físico que implique una connotación sexual. La violencia económica es el esposo, si tú no haces algo que yo no quiero, no te doy el gasto, ¿no? En la violencia familiar todos perdemos, tanto el que la genera como el que las viven. Que la gente no va con el convencimiento de modificar la conducta violenta, sino de evitar la consecuencia de la conducta violenta. Entonces, pues mis padres me decían que yo era tonta, que yo era distraída, que no iba bien en la escuela. También tenía un tío que me quiso levantar de los cabellos y la verdad me dolió mucho. Cuando yo me quise defender, mi abuela me dice, respeta a tu tío. Eso me marcó muchísimo porque cuando yo fui a la primaria, yo era muy agresiva. Veía que alguien me jalaba un pelito, entonces yo agarraba, volteaba y les daba hasta... Me ponía así como, perdón la palabra, como animal, no sé. Me ponía muy agresiva, les pegaba, les aventaba las sillas. No podían tocarme un cabello porque yo era sumamente agresiva. La violencia que ejercía en mi casa era verbal porque me decían tonta. Es que eres muy tonta. Ay, me decían, qué bonita niña, todo el mundo me decía bonita, ¿no? Fui hasta Reina de la Primavera, pero a mí no me gustó, porque me decía, es que es tonta, no seas distraída, no seas... Entonces yo decía, eso también me marcó, porque digo, yo no quiero ser nunca, jamás en mi vida, ni ser Reina de Primavera, ni ser... Pues sí, yo lo veía normal, porque bueno, pues sí, a lo mejor soy tonta y distraída, porque no paso de cuarto año, ¿no? A lo mejor sí soy tonta y me la creí, me la fui creyendo. Pues de mi padre solo recuerdo que él se salió de su pueblo a trabajar. Yo creo que la gente con la que vivió fueron violentos con él. Y mi madre era una hija enferma de un riñón que al final murió de una insuficiencia renal, pero la protegían mucho. Entonces, yo lo que veía en ellos es que ellos se peleaban mucho. Y sí, también mi abuelo lo escuchaba que decía, ay, qué tonto, no seas idiota. O sea, a los chiquitos, a mi mamá, a mis tíos, él era el que
el que mandaba a todos, era el patriarca de la familia. Yo nunca platiqué esto con mis papás porque mi mamá no hablaba, no platicaba con nosotros. Se hace esto, esto y esto y esto y hasta ahí. No había conversación, no había comunicación. Ella no escuchaba y solo gritaba. Pues me afectó mucho porque yo me acuerdo que entré a la secundaria. Bueno, yo todavía era una niña sonriente, ¿no? Pero sí era agresiva. Pero me decían, ay, esa se ríe con todo, se ve media tonta. Entonces agarré y le di una cachetada a un escuincle. Digo, ay, pues me veo, no soy tonta, tonta tú. Y le di una cachetada y no parezco loquita, loquita tú, ¿no? Entonces yo peleaba con las chamacas. Entonces mis padres tenían una habitación llena de libros. Entonces yo agarraba y me ponía a leer los libros. Y yo pues, me dicen mis hijas, mamá, así como hablas, no pareces una señora ignorante. Digo, pues es que yo siempre me puse a leer los libros de diferentes autores, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que yo me aprenda esto, que yo sepa esto y no pueda ir bien en la escuela? Entonces quiere decir, aquí algo me afecta y yo sabía que me afectaba la violencia de mis padres. Siempre iba a la escuela pensando que se habían peleado, que cómo se iban a arreglar las cosas, que mi madre estaba enferma, que no era posible para mí vivir así, sin embargo yo lo repetí. Bueno, pues qué interesante escuchar este testimonio donde ella nos dice claramente, bueno, cómo repite la violencia y después todo el daño que a ella le hace, todas estas palabras donde le decían que era tonta, etcétera, y que ella no podía, al grado de que, bueno, de repente ya no se siente capaz de poder estudiar, ¿no? A mí me gustaría preguntarles a ustedes, nosotros por lo general cuando conocemos a una pareja entramos en esta etapa del enamoramiento y lo sabemos, ¿no? Y entonces todo nos parece maravilloso y todo nos parece increíble de la otra persona. ¿Hay alguna forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta que esa persona puede ser violenta o que más adelante podría ser un padre golpeador o una madre golpeadora? A mí me parece muy importante no ponerle etiqueta en la persona o en la familia, ¿no? No es que seamos. A lo mejor esa persona no es violenta, pero yo sí me vivo violentada. Entonces, me parece que lo primero es registrar qué es violento para mí y desde ahí poder frenar con estos límites claros, ¿no? ¿Qué es ese límite? Es poder decir no. Creo que un gran recurso que tenemos todos, incluidos los niños, que claro que son víctimas, pero no siempre son victimizables, es que ellos y nosotros siempre podemos decir no, aunque no lo creamos. ¿Cómo? Siempre está esa Por posibilidad ejemplo, de decir no. ¿Cómo podríamos decir no? Que sabemos que sería como el primer paso para frenar el no. ¿Cómo? ¿Qué elementos necesito tener? ¿De qué herramientas necesito agarrarme para poder decir no? Ajá, coincido con mis colegas, ¿no? Primero es desde mí, en esta corresponsabilidad, mirarme a mí y dejar de mirar al otro. Una cosa es que haya sido maltratada y otra es que siga siendo maltratable. Entonces, el poder decirme a mí, el poder regresar a mis elecciones con un trabajo de conciencia, ya sea por mí misma o porque alguien más me ha ayudado y no necesariamente es un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser un sacerdote, cualquier relación en la que se me eche un aviso, decir, oye, eso no está bien, y yo poder decir, es verdad que eso no está bien, como tener un registro muy claro de qué está bien para mí y qué no está bien para mí, y poder decirlo como en intramuros, no, el trabajo no va para afuera, el trabajo viene para adentro diciendo yo no a eso, desde una firmeza, desde una fuerza, y claro que hay miedo, claro que hay amenaza, mas siempre existe esa posibilidad, y a mí me importa muchísimo que a la gente que nos escucha puedan reconocer su capacidad de decir no, así como su capacidad de decir sí, y desde ahí ser corresponsable o no de la violencia. Por favor, sí. Sí, no hay propiamente un perfil del agresor que te permita en un momento dado identificarlo. Pero sí hay una serie de conductas desde el noviazgo, desde la relación de pareja, desde la relación de amigos, que de una u otra manera te van dando la pauta. Porque ¿Cómo cuáles? Sí, hay que recordar que la violencia de pareja, intrafamiliar, etcétera, no comienza con los golpes, sino es algo que es progresivo. Es como el alcoholismo. El alcohólico no comienza tomándose una botella, comienza con un consumo ocasional hasta que llega propiamente a un consumo ya dependiente. En el caso de la violencia es igual, generalmente una pareja controladora, una pareja que te aísla, una pareja que generalmente está tensa, que tiene dificultad para controlar el impulso, que tú ves que tiene actitudes, sobre todo el control,
estos micromachismos, estas formas muy sutiles de control, de que te hablo 10 veces por teléfono porque estoy muy preocupado por ti, a ver si no te ha pasado nada, en realidad esconden. El celular, ¿no? Exactamente, por ejemplo, hay gente que habla 10 veces al celular para ver si no te ha pasado nada, cuando en realidad está viendo dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. La gente que en un momento dado es muy rígida, es muy controladora. Tú ves, por ejemplo, jóvenes de secundaria ya maltratando jovencitas fuera de las escuelas. Ya las están jaloneando, las están empujando, les están tomando tiempo como si las mantuvieran. Entonces, sí el problema es ese, pero sobre todo lo primero es que en un momento dado, generalmente el hombre violento es un hombre que te va a aislar socialmente, te va a aislar de tu familia, te va a aislar de tus amigos con el pretexto que quiere siempre estar contigo, que te necesita mucho, que no importan los demás. Aprovecha que en el enamoramiento se da esta fase, pero se remarca mucho, es un hombre que es incapaz de relajarse, que tiene dificultades y habilidades sociales para poder interactuar con otro, que es un hombre posesivo y celoso. Son las primeras características de una persona que puede ser potencialmente violenta. Oye, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque ahorita nos dijiste desde los hombres, pero bueno, sí también sabemos que ahora también hay muchos casos de mujeres. ¿Cómo un hombre puede identificar si esa mujer más adelante va a ser violenta? Yo creo que este perfil es para los dos. Lo que pasa es que el tipo de violencia que utiliza la mujer no es física, es psicológica. Pero tan violenta es la mujer como el hombre. Es decir, realmente siempre se ha satanizado, y no porque sea hombre, que los hombres somos los violentos. Sí, físicamente hablando, pero la mujer psicológicamente es mucho más violenta que el hombre. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos, como hiciste ahorita con lo de hombre, para que les quede claros a ellos? O sea, las mujeres de manera psicológica, ¿qué harían? O sea, una novia, ¿qué haría, por ejemplo? Mira, realmente, independientemente de la celotipia, del control, utilizar el papel de la pobrecita, utilizar el papel de la rescatadora en un momento dado, utilizar el papel de la madre que va a cambiar, porque esa es también parte de la fantasía, que se da dentro, no porque la mujer sea tonta o sea lista, sino porque tiene esta fantasía de que ella va a poder con su amor cambiar todo. Porque siempre hablamos de que el amor, en primera hay que primero definir qué es amor, ¿no? Porque no significa vivir entre malvaviscos y entre algodones y decir sí mi vida todo, sino realmente hablar de un amor adulto, amor con límites, amor asertivo, que tiene que ver con la autoestima, con la capacidad de que no es no y sí es sí. Pero en el caso de la mujer utiliza más recursos desde el punto de vista psicológico, muy sutil. Es una mujer que utiliza el chantaje, que utiliza en un momento dado la celotipia, el control, te va a dar la pauta de cómo va a ser. Es decir, sí nos podemos dar cuenta, lo que pasa es que muchas veces corremos el riesgo de que lo que nos gusta no nos conviene. Y ese es el gran problema, cuando yo no tengo bien mi autoestima, cuando yo no tengo bien claro para qué, no por qué. Porque ¿por qué? Pues porque sí, porque se me dio la gana. Claro. Pero ¿cuál es el fin que yo quiero para establecer esta relación? Es cuando comienzan los problemas. Mientras yo no tenga claro en mi cabeza para qué quiero establecer una relación con una mujer que estoy detectando, con un hombre que tiene estas características, que es impulsivo, que es violento, que es celoso, que cuando tiene un problema de tránsito inmediatamente responde de una manera violenta, le está gritando que se va a repetir la conducta. La diferencia es que, imagínate, en el caso del hombre violento, tradicionalmente, pues, hay hombres que son violentos únicamente dentro de su casa, como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque la violencia pues, es un fenómeno, la violencia familiar es un fenómeno, bueno, ya no, actualmente ya no, pero antes se hablaba privado, ahorita pues ya es público, ya hasta en la tele sale. A diferencia, sí, no. Pero se dice, la ropa sucia se lava en casa. Claro, sigue habiendo. Pero pues, también es un error, ¿no? Pero, o sea, de repente. Sin embargo, hay hombres que fuera de casa y dentro de casa son violentos. Entonces, imagínate, si un hombre ya te está dando muestras que fuera de casa va a ser violento, imagínate cómo va a ser. Claro. Entonces, oiga, yo tengo una escena que recuerdo ahorita, perdón, pero estaba yo haciendo la fila para entrar al cine. Y adelante de mí había una parejita que se estaban pellizcando, se estaban dando patadas, se estaban dando golpes, se empujaban, uno al otro, ¿no? Y de repente, ay, te quiero mucho. Yo dije, Dios mío, es que ahí está la prueba. O sea, esto el día de mañana se convierte en algo más. Y ellos estaban haciéndolo, y ay, me duele, ya, pero entonces más fuerte. Esa relación que hemos visto mucho ahora en los adolescentes, que se lo están permitiendo. Nos pregunta Iracema, mi hija tiene un novio que es violento con ella, ¿cómo la ayudo? ¿Qué le dirían? Bueno, yo nada más quisiera agregar que también las mujeres son violentas con su pareja, cuestionándole su masculinidad, ¿no? Cuestionándole que es que no puedes ni siquiera mantenerme, es que eres un maricón. Y ese cuestionamiento es una violencia emocional muy fuerte para el hombre, ¿no? ¿Qué pueden hacer en este caso? La idea es
lo que decía la compañera, el agente de cambio en una familia, en la mayoría de los casos creo, es la mujer. Ella es la que busca la ayuda, se ayuda a sí misma y luego ayuda a los demás, a los miembros de la familia. En este caso, dependiendo la edad de la hija, ¿no? Si la hija es pequeña, es menor de edad, digamos 13, 14, la madre tiene la responsabilidad y el derecho de llevarla a proceso terapéutico, de que le diga, mira, esto puede pasar, que la acerque a películas como Te doy mis ojos, a películas donde se vea la violencia de pareja, para que a lo mejor no decirle, ya no lo veas nunca más, porque si le dice eso, lo más seguro es que lo va a ver, ¿no? Claro. Entonces, A decirle, mira, escondidas, esto puede pasar, dependiendo la edad, y también si es ya más grandecita, pues decirle, esto puede pasar, mi obligación es visualizarlo y tu responsabilidad es pararlo. Aunque ¿no? genere conflicto, que seguramente lo va a generar, y a las personas que se viven en violencia o que le ejercen, no les gusta o no nos gusta que nos digan que eso está mal. Oye, entonces y sí también implica es una conflicto. oportunidad de crecimiento, porque Claro. si mi hija está eligiendo a una persona violenta, yo tengo que voltear a verme, ¿eh? Así O es. sea, ¿qué fue lo que Y yo voltear a le ver al enseñé? papá. Sí. Y voltear a ver Sí. a mi pareja. Bueno, por acá tenemos, ¿cuál es tu nombre? Guadalupe Monroy. ¿Cómo estás, Guadalupe? Oye, tú cuéntanos, ¿cómo viviste esto de la violencia? ¿Tú viviste violencia en tu casa? Pues sí, le decía yo que somos errores de errores, ¿no? Y pues muchas veces hasta que te haces consciente de esa situación, pues empiezas a prepararte, a leer, a buscar información, ¿A qué edad te apoyo. diste cuenta? Pues desde muy chiquita, ¿no? Hasta viendo a los tíos cómo se llevaban, pues la relación que había de las mujeres con los hombres, distinciones así muy marcadas, opiniones muy fuertes en contra de o de menosprecio para el trabajo de la mujer. Entonces cuando pues se da uno cuenta, te digo, buscas información, empiezas a identificar, no, esto yo no lo quiero. Oye, bueno, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando me dices cómo lograste pararlo y si lograste pararlo. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, por estar atento a todo lo que se dice, que es muy interesante. Como lo que vamos a hablar la próxima semana, el tema va a ser rivalidad entre madres e hijas. ¿Ustedes creen que esto puede existir? ¿Realmente puede haber esta rivalidad entre una madre y una hija? ¿La mamá puede llegar a estar celosa de su hija? ¿De qué manera nos podemos relacionar de forma dañina? Mamás con niñas, quédese con nosotros para que lo vea, y si tiene algún testimonio que compartirnos en este sentido, pues esperamos sus llamadas y sus comentarios para que nos acompañe el próximo martes. Y precisamente de esto, estamos hablando de la violencia entre las familias, y esta rivalidad pues podría llegar a ser una forma de violencia. Precisamente el próximo testimonio que vamos a ver tiene que ver con la relación mamá e hija, y de una mamá que maltrata a su chiquita. Vamos a verlo. Sí, soy una mamá violenta porque he agredido a mi hijo, física, verbal y pues psicológicamente, porque a veces lo he insultado. Pues le he pegado con la mano, en la cara, en las manos, una nalgada. Lo he insultado con malas palabras altisonantes. Lo he empujado y en ocasiones hasta le he llegado a decir que no lo quiero. Sí, soy casada, tengo 4 años viviendo con él, soy violenta con él. Al principio yo lo agredía físicamente y él no me hacía nada. Cuando yo estaba molesta lo rasguñaba, lo pateaba y lo llegué a morder y él no hacía nada. Con el tiempo él fue respondiendo a esa agresión. Un día me dio una bofetada y me sacó sangre de la boca, y yo en el intento de no dejarme, pues respondí las agresiones, o sea, me defendí y se provocó más violencia. Esta violencia va en crecimiento, es un coraje profundo y tengo ganas de pegarle cada vez más fuerte. Siento que cuando le hago algo no le duele, entonces siento la necesidad de ser más agresiva con él. Con mi hijo pasa algo diferente, con él me he detenido. Cuando me doy cuenta de que estoy repitiendo lo mismo que mis padres me hacían a mí, con él. Y me hace sentir como que soy una mala madre. He llorado,
y en ocasiones le he pedido perdón a mi hijo. Yo creo que soy agresiva porque mi mamá me pegaba, mi mamá ejercía una violencia brutal conmigo, física. Siempre igual me tachaba de tonta, me tachaba de fea, me decía que si estaba retrasada cuando yo no entendía algo de la escuela y me pegaba. A partir de los 7 años yo empecé a agredir a mis compañeros de la escuela. En la escuela normalmente no tenía yo amigos, me gustaba estar sola. Ser violenta ha afectado mi vida, porque hubo un tiempo en el que yo no tenía amigos. Ahorita ya me relaciono más con otras personas, ya tengo más amistades. Afectó mi matrimonio, porque a raíz de eso hubo una separación. Afectó a mi hijo, porque su comportamiento en la escuela no es bueno. Agrede a veces a sus compañeros, a veces dice palabras ofensivas. Tomé terapia por un tiempo, no me sirvió. También tomaba terapia vía telefónica a un número gratuito de ayuda a la mujer, no me sirvió. Y ahorita lo único que hago es apoyarme en el psicólogo de mi hijo. Él también estuvo en terapia y me lo dieron de alta, pero cuando tengo algún problema o cuando siento que estoy a punto de perder la cordura, pues le hablo y ya él me dice, me guía para saber qué hacer. Bueno, pues agradezco muchísimo este testimonio anónimo. La verdad, gracias por contarnos esta historia, porque a nosotros nos sirve mucho, nos revela muchas cosas y esperemos que esa relación con tu hijo y con tu pareja y con todos los de tu entorno, pues por supuesto que cambie. Y bueno, nos quedamos aquí con Lupita, que nos estaba diciendo que tú vivías y veías como en tu familia, inclusive en tu familia extendida, había agresión, y de repente dijiste, bueno, la voy a frenar. ¿Cómo lo lograste? A mí me ayudó mucho, considero, leer. Ahí me daba cuenta que había otros modelos de familia, o ponían el modelo de familia que sería ideal, y de ahí yo empecé como que a contrastar o valorar lo que no tenían en mi familia próxima y la extendida. Cuando estudio la normal, me doy cuenta también que yo vengo de una madre soltera, entonces también tenía como que mucha carga social, porque volteaban a verme a mí como que yo iba a cometer el mal paso que dio mi mamá, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó como a superar un desafío de que yo decía, no, o sea, yo tengo que estudiar mi carrera, tengo que terminarla, y pues lo dejé muy fuerte para mí. Seguramente deben de haber sido en tu misma familia. La familia era la que hacía como ese decreto de que tú ibas a... Oye, pero yo no veo que haya dado ningún mal paso, ¿eh? Ah, no. Bueno, no, pero sí, era como visto, gracias. Sí. No. Gracias. Era como que así, ¿no? Nos sentíamos, de hecho, mi hermano y yo, así como que, pues, fuimos consecuencias de un mal paso. Pero bueno, ya conforme yo... De hecho, ella se debe de haber divertido mucho esa noche. Sí. Sí, no, sí, es sí. que hay que cambiar esos paradigmas horribles, por Dios. Sí. Y bueno, pues fue una mujer muy fuerte. Mi mamá me dio mi carrera. Entonces y además coincide este tipo de descalificaciones de los hermanos varones de mi mamá, porque las hermanas todavía eran de que la veían como con compasión a mi mamá, ¿no? Así, ay, pobrecita. Claro. Entonces, coincide con que en la escuela, también en la primaria, tuve muchos maestros violentos, ¿no? Y pues yo decía, no puede ser que esto se repita, que esto sea ¿Cómo era la normal. violencia de los maestros? Pues por ejemplo le decía yo, y se los platico a mis hijas, cuando yo iba en primer año, pues me gustó mucho leer, de verdad, desde niña yo veía que mis primas lo hacían y les preguntaba cómo eran las letras, y yo según hacía mis combinaciones. Entonces en una ocasión me acuerdo de una maestra que nos enseñaba en primero, no sé, la T, ¿no? Y nos decía, bueno, con la A dice ta, la T con la ET, ¿no? Ese método tradicional onomatopéyico. Y de repente al otro día decía, va a haber dictado.
Y bueno, yo estudiaba, repasaba en la casa, y el día del dictado llegaba y empezaba ta, y pues yo no entendía qué era esa. O sea, yo conocía ta. Entonces, oyéndola, decía yo, bueno, y ponía muchas T's. El chiste es de que me tachaban todas. Yo iba en la fila de los burros. O sea, tú te sentías como violentada también Claro. por los profesores. Oye, me gustaría saber cómo logras, o sea, tú te das cuenta que vienes de una familia violenta y de repente también el entorno es violento con los profesores y demás, y hoy tú tienes una relación en la cual no existe la violencia y tú tampoco repites la violencia con tus hijas. Y dices, bueno, ¿crees que fue a raíz de la lectura y qué otra cosa te ayudó? Pues yo creo que también fue como, pues alguna habilidad personal o una de reflexionar. Fíjate, porque eso es lo que a veces nos hemos preguntado nosotros, muchísimas gracias, porque de repente decimos, bueno, ¿cómo sucede que hay personas que nacen en familias violentas, todo el entorno es violento, después se repite en la escuela la violencia y sin embargo ellas logran salirse de esto de la violencia? ¿Sí? Como lo decía Alfredo hace rato, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra en cuanto al rol de la mujer o a esta capacidad que tenemos como mujeres de relacionarnos a través de la palabra, así como puede ser violento y destructivo, también puede ser sano, beneficioso, amoroso y constructivo. Y entonces, a veces pasar de la acción, por ejemplo, del golpe, también hay algo muy sencillo que es sentarnos a hacer lo que hoy hacemos, a platicar, a dialogar, ¿no? Que finalmente eso hacemos en la terapia, hablar yo contigo y tú conmigo, de lo tuyo, de lo mío, ¿no? Y desde ahí también romper el círculo, que eso hacemos en la terapia. No permitimos, yo en la terapia familiar no permito que los niños, por ejemplo, entre ellos se empiecen a golpear. Sí lo freno con la palabra y les digo, a mí eso no me gusta, a mí eso me parece muy grave, etcétera. No, me parece que la gravedad de la violencia es que hago inexistente al otro, y la maravilla de la palabra en el diálogo es que hago existente al otro y me hago existente también ahí. Por favor. Precisamente de lo que comentamos, si se puede o no frenar esto, y bueno, es el título del programa, nos pregunta Norma Uribe, mi hijo de 2 años ha vivido con una familia violenta, ¿aún lo puedo salvar y sacarlo del círculo con lo que hemos ya vivido, o hasta aquí ya está muy afectado? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirían efectivamente que sí, hay manera de poderlo sacar en este círculo de violencia en el cual está desarrollándose, desenvolviéndose, ¿no? Entonces, como que es un tiempo oportuno ahorita para poder actuar y poder modificar ese modelo de crianza que le están dando a este niño. Oye, pero bueno, yo creo que eso no tendría como ningún límite. O sea, realmente no importa la edad. Es lo que yo quería decir. En este caso tiene humanos, 2 años, estamos pero siempre en posibilidad de modificar hasta el día en que nos moramos, ¿no? Entonces siempre hay posibilidad de hacerlo de manera distinta. Porque ¿no? también ese es uno de los mitos, ¿no? Como Así yo ya tengo yo más ya de aprendí, 40 años, ya no así puedo. lo aprendí y yo me tienes que aceptar como soy y Incluso no, esta parte de decir infancia es destino, es que si de los 0 a los 7 o a los 10 viví en una familia violenta, pues ya me fastidié. No, infancia no es destino, sí puede marcar, pero podemos hacerlo de manera distinta. A veces la sugerencia, a veces no podemos ver, bueno, ya no voy a ser violenta de aquí a los próximos 50 años. A veces es solo por hoy, ¿no? Un poco como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy no voy a tener una actitud violenta, no voy a agredir al otro, no le voy a sobajar. Y eso tiene que ver con un trabajo interno y personal. Con este diálogo a veces ni siquiera es con el otro, es con uno mismo. ¿Y por qué en una familia esta parte, decir, por qué de 8, que son 4 sí fueron violentos, 4 no? Sí hay algunas características personales, la capacidad de resiliencia, ¿qué es este término? La capacidad de recuperarnos, de hacerlo de manera distinta. A veces lo tienen más desarrollados unas personas que otro, pero no quise que no lo puedan desarrollar. Lo pueden desarrollar a través de la lectura, a través de procesos terapéuticos, a través de una simple charla. Hay una teoría que dice que las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor que los varones, porque las mujeres conversamos, porque las mujeres, por ejemplo, cuando existían los lavaderos públicos, esas mujeres eran sus procesos terapéuticos en esos lavaderos. Bueno, ahora es el desayuno entre amigas, ¿eh? Cafecito. Oye, ¿saben qué? Ahorita tenemos un último testimonio anónimo y después de esto ya entonces quiero que empecemos a buscar las herramientas que nos van a servir, como Sandra nos preguntaba, pero ¿cómo? ¿Qué herramientas nos pueden servir? Pero ahorita tenemos un último testimonio. ¿Cómo estás? Hola, pues bien. Muchas lo gracias. que cabe. Muchas gracias. Mi problema está muy grave porque yo violento mucho a mi hijo de 4 años. Es un niño lleno de amor de él para mí.
¿Y tú de qué manera lo violentas? Le pego mucho. Me he fijado que mi problema es en el momento en que hago la tarea con él. Me desespera el que no me entienda, el que no me ponga atención. Y le comentaba al chico con el que hablé ayer que precisamente hace 8 días fue la locura total porque le pegué con una chancla, cosa que no había hecho. ¿Y fue justamente en la escena de la tarea? Sí. Mientras estaban haciendo la tarea. Sí, mientras estábamos ¿Él haciendo tiene la tarea. 4 años? Tiene 4 años. ¿Qué tipo de tarea le dejan? Sí, es muy pequeñito, ¿no? Lo que pasa es que está en un kinder y le exigen lleva 3 cuadernos y los 3 cuadernos los tiene que hacer diario. Entonces, a mí no me justifico, ¿no? Porque yo sé que estoy mal porque lo viví con mis hijos los más grandes, ¿no? Pero yo en ese entonces le echaba la culpa a que su papá de esos niños me golpeaba a diario. Entonces yo sentía que me desquitaba con ellos, ¿no? Pasaron 18 años y me embarazo de otra persona, del papá de este bebé. Y repites la historia. Y repito la historia. Oye, ¿a ti te violentaron de chiquita? Que yo recuerde, no, la verdad, yo recuerdo que mi mamá era, de hecho no era mi madre, ¿no? Fue madre adoptiva. Ella siempre, yo recuerdo que me hablaba bien. Lo que sí no me gustaba era que me decía que estaba yo muy caderona, ¿no? Siempre, hasta de grande, ¿no? Ella tiene 3 años que falleció y hasta la fecha que ella, antes de que falleciera, me decía, ¿no? Que estaba yo muy caderona. Siempre me lo recalcó toda la vida. Ahorita, por ejemplo, que ya estamos al final del programa y que has escuchado que hay muchas formas de violencia, ¿no será que sí viviste una violencia fuerte en tu familia de alguna de las formas diferentes, tal vez la silenciosa, precisamente la de palabras, ¿no? Porque decir esas palabras es violencia, y tal vez eso te dé como una luz de por qué estás haciendo esto. Sí, la verdad sí, oye, escuchando el programa me di cuenta, me he estado dando cuenta que sí hubo esa situación de que mi mamá nunca nos dijo que nos quería, ¿no? O sea, nunca se nos acercaba, ¿no? Nos adoptaron a mi hermana y a mí, ella es más grande, y ella me dice que sí nos pegaban, pero yo no lo recuerdo, la verdad les soy honesta, no lo recuerdo que me pegaran, ¿no? ¿Tú te has acercado a algún especialista? La verdad, estuve en un grupo de 4º y 5º paso de Alcohólicos Anónimos, estuve 14 años ahí, y la verdad, escuchaba a la chica del testimonio, no me sirvió, ¿no? Lo veo ahorita con el niño, ¿no? El niño, yo le pego y me dice, mamá, te amo, ¿no? Esta última vez fue la locura porque al momento que yo reaccioné que le estaba pegando muy feo al niño, le soy honesta, tuve la necesidad de desaparecer de su vida. De hecho, cuando llegó su papá se lo comenté y le dije, ¿sabes qué? Yo los voy a dejar porque le estoy haciendo mucho daño a mi hijo. Y él me dijo, creo que posiblemente sea momento en el que ahorita alguno de los especialistas pueda darte apoyo y ver si pueden darle seguimiento a tu caso, ¿no? Sí, gracias. Por favor. Sí, yo, quiero primero agradecer el testimonio y creo que es muy importante que tú estés reconociendo esto, ¿no? Eso es algo muy importante, pero aparte de reconocerlo, ¿qué voy a hacer con eso? Ajá. Entonces, yo creo que sí, necesitas un apoyo por especialistas. Por eso yo comentaba que cada caso tiene que verse de manera individual. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué más podemos ver de lo que tú viviste de pequeña? Digo, actualmente también. Y de ahí, entonces, empezar a trabajar. Pero yo creo que sí, reconocerlo, pero ¿qué voy a hacer con eso que estoy reconociendo? ¿Cómo me voy a responsabilizar de que estoy maltratando, que estoy agrediendo a mi hijo? Nos vamos a ir a un corte, en un momento regresamos ya con algunas técnicas para poder dejar de ser violentos. Quédate con nosotros. Como todos los martes, les vamos a presentar a continuación las personas que desafortunadamente han desaparecido.
Sus familias los esperan, así que, bueno, le pedimos que si usted reconoce alguna de estas fotografías que les vamos a mostrar, se comunique al centro de contacto con la audiencia para que proporcione alguna información. En primer lugar, tenemos a Armando Silvestre Alvid Pérez. Él se extravió el 18 de marzo de este año en Fray Pedro, delegación Gante, número 320, en la colonia Centro, municipio de Texcoco. Ahí estamos observando su fotografía para que usted, si lo reconoce, si sabe algo de su paradero, pues se comunique con nosotros. Le voy a mostrar otra fotografía más, es Horacio Castillo Herrera. Él se extravió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace poquito, el 14 de abril, apenas recientemente, así que si tiene alguna información, pues por favor ponga mucha atención en sus rasgos físicos, en sus características y en este lugar, Nuevo Laredo, Tamaulipas. También la fotografía que vamos a ver un poquito en este momento es Naomi Jocelyn y Ana Cristina Saucedo del Ángel. Ambas desaparecieron en la calle Asteroide Manzana 1, lote 17, en la colonia Casablanca, delegación Iztapalapa, el pasado 20 de abril. Si conoce a alguna de estas chicas, Naomi Jocelyn o Ana Cristina Saucedo del Ángel, comuníquese al centro de contacto con la audiencia o de alguna manera haga contacto con nosotros. Los teléfonos los puede también tomar de la pantalla en este momento y vamos a continuación a ver el resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. ¿Se puede o no dejar de ser una familia violenta? Tenemos que responsabilizarnos los adultos, tanto mamá como papá, de que estoy ejerciendo o me están violentando. En primer término, y el primer paso es aceptar que estoy ejerciendo violencia o que estoy siendo violentada y buscar ayuda. Que quien es responsable de ejercer violencia es quien la ejerce y es quien tiene que pararla. ¿Del empoderamiento qué es? Que yo me sepa sujeta de derechos, que yo me sepa que soy una persona valiosa. Muchos de los para qué somos violentos es para tener al otro. La violencia como una forma de control y de retener al otro, aunque sea... Claro. Eso nos confunde mucho. Registrar qué es violento para mí y desde ahí poder frenar con estos límites claros, ¿no? Una cosa es que haya sido maltratada y otra es que siga siendo maltratable. Estos micromachismos, estas formas muy sutiles de control, de que te hablo 10 veces por teléfono porque estoy muy preocupado por ti. El hombre violento es un hombre que te va a aislar socialmente, te va a aislar de tu familia, te va a aislar de tus amigos, que los hombres somos los violentos. Sí, físicamente hablando, pero la mujer psicológicamente es mucho más violenta que el hombre. Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos hablado durante todo este programa de la violencia y hemos dicho como muchas formas diferentes de violencia y muchos de nosotros a veces pensamos que teniendo buena voluntad podemos lograr un cambio. Pero la verdad es que así no es solamente, o sea, no solo con una buena voluntad. Sí queremos dejarles clarísimo en este programa de diálogos que se necesita un equipo multidisciplinario, que necesitas ayuda de muchos lados porque son muchos años de repetir patrones que son difíciles de romper y a veces no sabes ni por dónde. Dentro de todas estas actividades que puedes acudir y a las que puedes acercarte para tratar de vivir una vida sin violencia, está la siguiente cápsula que vamos a ver. Este es el método Reiki. Vamos a ver qué es lo que ellos nos proponen y también es una de las formas en las que puedes ayudarte a ser menos violento. Reiki sí es una palabra japonesa que significa la energía del universo. Reiki se aplica a través de distintas técnicas y lo que nosotros aplicamos a una persona para lograr un equilibrio es energía a través de las manos. El tratamiento generalmente se da a través de las manos. La energía penetra en la persona, se autoconfigura y va actuando. Corre por todos los canales energéticos que tenemos que nos dan vida y al encontrar algún bloqueo energético lo va cubriendo con la alta frecuencia vibratoria que tiene. Al liberarse la persona de los bloqueos energéticos, va recuperando su equilibrio y su armonía interna. Al estar libre completamente de bloqueos energéticos, las enfermedades, los padecimientos se van liberando. Le ayudamos a hacer cambios de patrones de pensamiento. Estos cambios de patrones de pensamiento son muy importantes porque si desde pequeños aprendimos que si nos da el sol nos enfermamos de la cabeza, nos enfermamos de la garganta, ese patrón de pensamiento lo tenemos que cambiar para que no nos suceda eso. Entonces, les
ayudamos a hacer un cambio de patrón de pensamiento con técnicas que utilizamos aquí en el colegio, que son muy sencillas, muy fáciles, no hay sufrimiento, y empieza a haber un cambio de patrón de pensamiento. Recomendamos a las personas que estén muy atentos a ciertas actitudes que se van presentando durante el día, ante la vida, ciertos estímulos para que estén conscientes. Con Reiki podemos aprender a ayudarnos a sanar a nosotros mismos, pero también aprendemos a ayudar a sanar a otras personas. Pero tratándose de una persona que viene para ser menos violento, para ver la vida con mayor amor, pues es, digamos, utilizar una técnica que es hacer un cambio de patrón de pensamiento. La técnica que vamos a utilizar le va a ayudar a hacer ese cambio de patrón de pensamiento, porque él piensa que es así la vida, que tiene que ser agresivo para que lo respeten, que tiene que estar por delante de los demás o por encima de los demás para lograr las cosas. No sabe de otra forma de actuar. Generalmente es lo que sucede con esas personas. Entonces, si está dispuesto a ser menos violento, porque necesitamos el libre albedrío de la persona, que esté dispuesto a sanar, a cambiar, entonces utilizamos una técnica muy importante que es la sanación con rosas para hacer un cambio de patrón de pensamientos desde el origen. En los hogares yo recomiendo que todos estemos vibrando en una frecuencia alta y esa frecuencia alta como una onda expansiva de alguna manera ayudará a esas personas agresivas a tener mayor equilibrio. Es un tema difícil, sobre todo si no hemos entendido lo que es la energía y cómo está vibrando la energía y cómo podemos atraer personas similares a la vibración que tenemos. Yo les invito a que se den la oportunidad de hacer un cambio importante en su vida. Yo no conozco a alguien que busque la manera de ser un infeliz. Todos queremos ser felices. A través de Reiki podemos encontrar ese camino hacia la felicidad, de armonía, paz y tranquilidad. Bueno, pues es una de las técnicas, como muchas otras, la meditación, la yoga, aparte de todo lo que tiene que ver con los terapeutas. Pero bueno, tenemos un último testimonio. ¿Cómo estás? Gracias por participar. Sí, muy buenos días. ¿Cómo has vivido tú la violencia en tu familia? Sí, yo fui una niña muy lastimada, muy agredida. Fui una niña huérfana desde a los 5 años. Yo entendí que veía a mis parientes, a mi papá, de que tenía un cinturón y me decía, come, ¿no? Yo te quiero, por eso te castigo, por eso te lastimo. Y yo empecé a contactar que afecto, de esa manera era un afecto. Claro. Y así lo fui repitiendo y llegué a sentir que yo no tenía derecho a enojarme, ¿no? Porque yo veía que era algo muy difícil, lo fui así como conteniendo. Pero ya como mamá, yo escuchaba y sí, yo también llegué a ser una madre que golpeaba, lastimaba. Y ya cuando mi hija tenía 11 años, yo llegué a una terapia de Neuróticos Anónimos y yo ahí veo cómo empecé a contactar y me dijeron, date permiso, contacta con el enojo, date chance de sentir que estás enojada, molesta. Ahí viví el duelo de mi madre, ahí me dije que estaba yo muy enojada con la vida y a trabajar mi historia, claro, y aceptarla, a permitirme a sentirlo y posteriormente hacer un trabajo con mi hija, ¿no? Yo veo a mi hija que está en la adolescencia, que está en la juventud, y ella empieza a ser una mujer violenta. Yo veo cómo yo sentía mucha culpa por cómo la traté, y yo permitía que tirara los celulares, que me golpeara la puerta, que yo nada más me apanicaba ante todo lo que yo sentía que había hecho, pero lo trabajé con profundidad. Y un día, eso que se comentaba, de decir, de empezar a sentir que esto es violencia, porque yo antes sentía que era como normal. Claro. Pero cuando empecé ¿Tú lo relacionas con amor? Exacto. Claro. Y porque yo recuerdo de niña que yo decía, aunque sea que me pegue mi papá, pero que se voltee a verme, claro, que me toque. Porque ¿Qué hiciste con tu hija? Entonces, cuando ya mi hija creció, yo recuerdo que un día me empujó y yo le dije, ¿sabes qué, hija? A mí no me lastimes así, no me agredas. ¿Sabes qué, hija? Esto no puede seguir así. Tú eres así, etcétera, yo reconozco. Total que le dije que se fuera de la casa, ¿no? Ella ya había terminado la licenciatura, ella ya podía. Le dije, adiós, hijita, esto no lo puedo permitir. Y aquí tuve un apoyo muy fuerte de mi terapia, bla, bla, bla.
Y después ella se encontró con alguien también muy violento, más violento que ella. Una amiga se fue que le llaman apoyos, vivió en un departamento donde vivía la amiga, era más, y ahí se da cuenta. Y yo también por mi cuenta empiezo también a trabajar más profundamente cómo generé, cómo crié, porque la terapia lo que me ayudó es a darme cuenta, sí, mis papás muy violentos, lo que sea, pero yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que yo crié, de cómo lo digerí, de cómo lo entendí y cambiar la estructura. ¿Y ya lo lograste cambiar ahora? Sí, incluso actualmente mi hija tiene pareja, vive, ya no vivimos juntas. ¿Tú? Y yo, por ejemplo, ya detecto, incluso actualmente tengo pareja y me dicen, oye, ¿tienes canas? No, yo no me meto con tus canas, a mí respétame. No, que estás muy delgada. No, yo no te meto, no, eso no me gusta. O sea, ya lo puedo identificar. Oye, qué importante tu testimonio, muchísimas gracias, porque aparte, como parte del cierre del programa el día de hoy, nos puntualizas muy claramente qué es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, Corina, no quiero que nos vayamos sin antes que nos digas que, bueno, hay un tipo de violencia en bebés, también desde bebecitos los podemos violentar. ¿Cómo? Sí, bueno, ya comentaron ampliamente las formas de violencia, pero no quisiera dejar de comentar una forma de violencia que es el que sufren los niños, los bebés menores de 2 años cuando los sacuden. Y se llama síndrome niño sacudido. Muchas veces es por frustración o por baja tolerancia, ¿no? Porque llora el bebé y entonces yo me desespero y lo tomo y lo sacudo. Esto puede ocasionar sangrados a nivel del sistema nervioso central y a nivel de retina muy importantes que pueden dejar secuelas como retraso mental, ceguera e incluso la muerte. Entonces nosotros siempre en las campañas decimos nunca sacudas a un niño porque puedes ocasionarle una lesión muy grave. Muchísimas gracias. Oigan, bueno, ¿qué estrategias? ¿Alguna estrategia que podamos empezar a utilizar en la casa, aún que ya sabemos que hay que asistir al terapeuta y tener un equipo multidisciplinario? Sí, una de mis favoritas, como lo dije hace rato, es el diálogo, es poder sentarme antes de actuar, detenerme y poder decir, eso que estás haciendo no me gusta, eso que estás haciendo me molesta. No, todavía a lo mejor no puedo decir que sí, pero puedo empezar a decir que no. Y entonces el poder sentarme a platicar de lo que me genera lo que el otro hace conmigo, me parece un muy buen camino, pidiendo escucha, pidiendo atención. Es difícil, pero creo que tenemos un mar de posibilidades para poder relacionarnos de maneras diferentes a las violentas, ¿no? Construyendo palabra. Pues básicamente, primero, aceptar que los seres humanos somos seres de conflicto, que no necesariamente el conflicto tiene que llevar a la violencia, y que la violencia es una forma de imponer mi voluntad, ¿no? Es decir, y también muchas veces es una forma conductualmente inapropiada de resolver los problemas, que en vez de resolverlos provoca más problemas. Pero sí hay que entender que los seres humanos tenemos que tener la tolerancia, el respeto, el límite de cómo piensa, de cómo siente, cómo actúa el otro, porque no vamos a poder llegar en un estado, ni en México ni en el mundo, donde todo el mundo piensa igual. El problema no es la diferencia, sino tener la capacidad de tolerar la diferencia y sobre todo hacernos responsables de esa diferencia y no tratar de que el otro sea como yo quiero utilizando la violencia. La violencia es la utilización de las formas físicas, psicológicas, económicas, institucionales, sexuales, donde yo impongo mi voluntad. Hay que diferenciar nuevamente, insisto, de lo que es la impulsividad, de lo que es la agresividad, porque muchas veces se confunde el cuadro y se dice yo soy violenta cuando realmente eres impulsiva. Hay trastornos como la depresión, que no nada más se manifiestan con tristeza, sino con gran irritabilidad. Inclusive hay una depresión que se llama la depresión enojada. ¿Por qué? Porque más que estar triste, con llanto, la persona está muy irritable en el caso de los hombres. Claro. Sobre todo en los hombres que somos analfabetas emocionales y analfabetas afectivos, ¿no? No te digas así, también eso es violencia. Bueno, es que si no me incluyo como que desentono, ¿no? Sí. Siempre que hablo uno de esos tiene uno que incluirse, sobre todo cuando es hombre. Pero estamos tratando de lograr y muchos no lo son. Y cuando uno habla de un equipo, el equipo multidisciplinario, yo creo que la parte más importante, la más importante, es la familia. Bueno, nos quedamos con eso.
la familia, por favor, porque ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias. Sí. Tú, por favor. Bueno, para finalizar, en el Instituto Nacional de Pediatría se encuentra la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado. Somos un equipo interdisciplinario. Habemos médicos, hay psicólogos, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales que hacen visitas domiciliarias para darle seguimiento al tratamiento que se está ofreciendo de acuerdo a cada familia, individualizado. Y tenemos un equipo de abogados que también nos apoyan en relación a las decisiones que vamos a tomar. Entonces, sí, hay que verlo desde el punto de vista integral, desde el punto de vista emocional que le vamos a proporcionar tanto al niño y a la niña como a los cuidadores y a la familia. Ya vimos que es sistémico y que no podemos omitir el tratamiento a la familia, pero también desde el punto de vista médico. Muchísimas gracias. Pues yo creo que inicialmente hacernos un escaneo, ¿no? Y vernos hacia adentro, identificar qué nos irrita y tomar acciones. Una medida puede ser tomar tiempo fuera. Si en este momento estoy muy enojada, no voy a tomar decisiones, no voy a hablar con el otro. Otro elemento es descalificar la actitud del otro, no al otro. Si descalifico al otro es violencia. Si le digo lo que tú estás haciendo está mal, no es violencia. Claro. Y no tú estás mal, no sino estás lo que mal estás tú, haciendo. sino lo que estás haciendo. Ok. Y lo que estás haciendo se puede modificar. Hacer ejercicio, la actividad física, si estamos muy enojadas, si bailamos, si corremos, puede ser que sirva una válvula de escape y podernos vernos desde otro lugar. Y creo un elemento que no hablamos, que fue la violencia como la presencia de dos interrelacional, pero el abandono, la omisión de cuidados también es violencia. Claro. Entonces, probablemente el antepenúltimo testimonio, por eso ya está muy enojada, porque la abandonaron y tuvo que tener una madre adoptiva. Gracias. Ofelia, por favor. Ofelia, de acuerdo a todo lo que nos dicen en las redes, ¿tú qué les podrías decir? Hay muchas dudas respecto a cómo empezar a romper este círculo. Sí, como ya se había comentado, el hecho primeramente de reconocer que existe esa violencia y de poder estar en esa disposición de recibir ayuda. Existen algunos sitios en los lugares también fuera del Distrito Federal, puede ser los locales de mujeres. Aquí en el Distrito Federal también están los grupos de mujeres en forma de cada una de las delegaciones políticas que hay. Y grupos de autoayuda también que existen en toda la República, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros pasos. También algo de lo que comentaban aquí en las redes es el hecho del otro extremo, o sea, el no ser violento, ahora ser tan permisivo, ¿no? Entonces debe de existir siempre un equilibrio. Que ese es el punto, el equilibrio es lo más difícil. Muchísimas gracias a todos. Le quiero mandar un beso a Odette Rodríguez porque hoy es su cumpleaños. Te veo el próximo martes aquí, que vamos a hablar sobre la rivalidad entre madre e hijas. Cuando lo comentamos, todo el público se rió, así es que eso es muy común. Hasta luego.